Lentamente todo volvía a iluminarse mostrando mi figura nuevamente con los ojos cerrados y una pequeña sonrisa. Unos segundos después los abrí para poder mirarlos. Hola a todos, aunque yo recién esté escribiendo este capítulo el día 3 de junio, no tengo palabras para agradecer a los que me apoyan, de verdad, siento gratitud por los que tienen esperanzas de esta historia, esto lo menciono debido a la diferencia de visitas en el capítulo número 1 del 2. Pero bueno, la vida sigue, y con algún sueño meta, ¿verdad? Como un hombre dijo una vez, toda innovación comienza con un absurdo e infantil sueño, de algún estúpido mocoso, un sueño. Solté una risa mientras miraba a mi laptop, volviendo a susurrar esas últimas palabras. Agité la cabeza mirándolos de nuevo. También agradecer a los de Wattpad, lamento si estoy haciendo la historia demasiado lenta al meter mucho agradecimiento reacciones de los personajes repetidos. Bueno, eso ya es otro tema, solo decir gracias a ustedes chicos. Me puse de pie para salir y dirigirme hacia el libro. Al llegar vi a algunos aún sentados charlando entre sí. Solté un suspiro para sentarme en una silla y esperar a los demás. Mientras hacía eso, a los pocos segundos los que faltaban habían llegado y habían tomado sus respectivos asientos. Oye idiota, ya vas a comenzar. Kokujin habló de mala gana mirándome, ya había tenido su descanso y decidió aprovechar un poco cuando él y Nao fueron a su dormitorio. Parpadeé 2 veces para notar que ya habían llegado todos. Oh, sí, perdón, solo me perdí en mis pensamientos. Bueno, ¿quién quiere ser el siguiente en leer? Pregunté tranquilo poniéndome de pie. La sala se quedó en silencio por diferentes razones, hasta que alguien levantó la mano. Yo leeré. La voz suave de Kazumi se escuchó cuando se puso de pie para acercarse al libro y agarrarlo con cuidado. Se sentó en el sofá y abrir la página del libro donde se habían quedado mostrando páginas en blanco, pero segundos después, estas comenzaron a llenarse por las letras que aparecían. Unos segundos después las letras dejaron de aparecer indicando que ya podía leer. Espero que hayan llegado con bien. Otome habló en voz baja recordando cómo terminó el capítulo anterior. Luca se quedó en silencio esperando a que inicie la lectura, aún tenía esperanzas de que todo salga bien. Los demás estaban en silencio preparándose por si pasaba algo como en el anterior capítulo, o tal vez peor. Kazumi tomó un poco de agua que le había dejado a un lado en una mesilla para luego comenzar a leer. Andrew se encontraba caminando con pocas fuerzas, nunca dejó de avanzar con el objetivo de llegar a la ciudad. Cansado, el chico miraba al frente, por su mente, imágenes mostraban su vida hasta ahora, cuando estuvo solo y acompañado, en momentos felices y tristes. Lo último que pudo ver fue el abrazo de su primo, esto provocó que se detenga escuchando las palabras de Dariel. Tengo miedo. Esas simples palabras hicieron que su cuerpo se apague, mientras se repetían una y otra vez. Muévete. Esa única palabra se escuchó como un susurro en el aire. Andrew tenía los ojos entrecerrados mientras apretaba los dientes. Muévete. Idiota. Se volvió a escuchar proviniendo de él mismo, no podía perder tiempo. Suplicó a su cuerpo que se moviera evitando las ganas de llorar. Andrew. Otome al ver al chico aún de pie en ese estado la puso triste, no imaginaba el dolor y cansancio del chico. Megumi solo estaba en silencio mirando al chico y su cachorro. Luca estaba un poco más calmado al ver al chico aún con vida, pero le preocupaba si duraría hasta la ciudad y si Dariel estaba bien. Lo bueno es que ya pasó el circuito. Saeyun soltó un suspiro recordando los acontecimientos anteriores. Solo esperemos que llegue. Gia habló en voz baja estando más tranquila. Ese circuito era fácil. Matt solo se recostó en el sofá, cuando estaban en el descanso, él junto a sus compañeros y Per, habían analizado mejor el circuito y se dieron cuenta que no era tan complicado, solo era así porque el chico era más joven y débil. Nosotros lo hubiéramos hecho en menos tiempo. Con calma, Dan sonrió sin preocuparse demasiado, ya sabía el resultado si hubiera sido él. Solo es una pérdida de tiempo. Kokujin volvió a ponerse de mal humor debido al poco tiempo que tuvo para divertirse con Nao. Kyosuke estaba prestando atención a la pantalla, ahora estaba más intrigado por las personas que estaban detrás de esto y del chico. Ajiro solo quería quedarse en silencio disfrutando de la pantalla. Otome se puso más triste al ver lo que estaba pasando en la mente de Andrew junto a sus consecuencias. Megumi miró con tristeza sin decir nada. Ese chico está mal.
Kyosuke habló tranquilo mientras se refería en su estado mental. Rinka estuvo de acuerdo con lo último cuando vio al chico ver alucinaciones. Ya está jodido. Dijo John con burla al verlo en ese estado. Sus compañeros miraron con burla disfrutando la escena. Está estresado, no es bueno. Saeyun había escuchado algunas cosas de un maestro de psicología sobre el estrés por esfuerzo. Patético. Nao se decepcionó al ver al chico sin poder moverse, por un momento pensó que no sería tan inútil. Kasumi aún le tenía confianza al chico, pero decidió leer para ver si no se equivocaba. Un ladrido lo hizo reaccionar y miró a Duquesa ahora despierta. Con cuidado ella levantó su vista moviendo la cola, intentó moverse, pero soltó un ruido de dolor dejando de intentarlo sin dejar de mirarlo mientras soltaba un ladrido. Duquesa. Andrew sonrió acariciando su pequeña cabeza, su cuerpo reaccionó al estar calmado. La abrazó firmemente caminando hacia la ciudad. Primo, donde quiera que estés, espero que estés bien y regreses. Con determinación, Andrew caminó más rápido sin importarle su pie. Se animó solo con palabras de consuelo esperando que todo salga bien. Mientras esto pasaba, en un lugar desconocido se veía una mansión en medio de la nada. Esta poseía 3 pisos con varios cuartos de diferentes tamaños, pero una era diferente. En una de las habitaciones en el tercer piso había un hombre en traje caminando con una libreta y lapicero. Segundos después, este se detiene frente a una gran puerta, con cuidado tocó y una voz se escuchó. El chico saca fuerzas de donde no hay. Kyosuke soltó una pequeña risa viendo al chico seguir, le gustaría tener esa resistencia en la actualidad. Duquesa es un buen soporte para su mente. Otome sonrió por el cariño de los dos, algo que a su hija también le gustó por ver que estaban bien. Rinka miró al chico en silencio. Sí llegarán. Gia tenía un poco de confianza en el chico, si se mantenía con esa mentalidad tal vez logre llegar antes de que sea de noche. Aún me pregunto cómo estará el otro chico. Fujiwara tenía la duda de cómo lo estaba pasando el otro chico. Aún tengo la duda de cómo consigue moverse. Kanoko no entendía cómo un chico débil podía seguir moviéndose, aunque sabía que su amante estaría en mejor condición si estuviera así. No importa, solo es suerte. Nao le restó importancia, algo que estuvo de acuerdo las chicas, excepto Ayumu que tenía sus dudas si ella estuviese ahí, se quedaron en silencio mirando la pantalla. Kokujin sonrió de manera arrogante al escuchar que sus chicas lo apoyaban. Al fin uno de los involucrados. Kyosuke se puso rígido mirando al hombre en traje y esperaba saber un poco más de sus objetivos. Los demás al ver el cambio de escena, al principio se asombraron un poco por la mansión, aunque no tuviera muchos pisos, cubría mucho terreno. Les llamó la atención ver al hombre estar de pie frente a una gran puerta, se preguntaban si tendrían un poco más de información, pero esperaban que no haya alguna escena sangrienta si la puerta se abría. Kasumi, con la intriga, comenzó a leer de nuevo. Ingrese. La voz le pertenecía a un hombre mayor por cómo se escuchó. Al recibir el permiso, decide entrar con cuidado a una habitación de gran tamaño, miró al frente esperando alguna orden. Delante de él se veía a un señor de mayor edad mirándolo con seriedad detrás de un escritorio. Este hombre de tez morena llevaba traje gris carbón. Debajo llevaba una camisa blanca con unos gemelos junto a una corbata de color negro con 2 franjas azul. Sus pantalones son de un negro profundo y sus zapatos de cuero de diseño clásico. Se encontraba erguido con firmeza y autoridad, su rostro está marcado por rasgos fuertes, con una mandíbula cuadrada mirando con ojos profundos y penetrantes color crema. Su cabello negro poseía algunas canas indicando su edad. Aparentaba tener unos 50 años. Ya están los datos. Su voz se escuchó por toda la habitación esperando su respuesta. Aquí están, señor, las características y el desempeño de uno de los jóvenes que se eligió. Con firmeza y sin miedo, el hombre respondió a su jefe quien hizo una señal para que se acerque y entregue la información. ¿Sobrevivió? Preguntó el mayor con seriedad. Sí, a duras penas logró pasar una de las ubicaciones. Con cuidado dejó la información en el escritorio de su jefe. Este solo miró la información de reojo. Su mirada volvió hacia el hombre mientras esperaba más información. Este al entender el mensaje siguió. El otro chico sigue en proceso para pasar su ubicación elegida. Ante esa respuesta, el mayor solo asintió agitando su mano. Retírate.
Ordenó con autoridad haciendo que el hombre asintiera alejándose y salir. El mayor bajó la mirada hacia la imagen de la persona junto a su información. Tiene futuro. Fue lo único que dijo antes de acomodar las hojas y dejarlo en uno de sus archivadores. Todos se quedaron en silencio cuando sintieron la intensa mirada del señor cuando se mostró sus ojos, algunos se sintieron vulnerables ante la mirada del hombre. Entonces él es la cabeza de todo. Kyosuke analizó al hombre que se les había mostrado y descrito, no negó que representaba una figura de poder y autoridad, le intrigó la razón por la que quería los datos de los chicos, pero parece ser que le interesaba más que saliesen vivos. Otome miró preocupada, la presencia del señor la estaba poniendo nerviosa, un sentimiento que compartía su hija al ver su mirada. Rinka también estaba un poco preocupada, tuvo un mal presentimiento en el pecho al escuchar que los quería vivos. Ese hombre me da escalofríos. Gia susurró estando temblando un poco de sus dedos. Futuro. Ja. Sí, claro, hasta el hombre que le dio la información dijo que apenas salió vivo. Kokujin se burló por lo dicho del hombre, aunque se viera como alguien serio, no quitaba el hecho que era un viejo. Aunque no lo dijesen, las chicas que estaban a su lado también pensaron lo mismo, pero no quitaba lo intimidante que era el señor. El único futuro que lo veo es de conserje. Dan sonrió ante su propio comentario, sus compañeros sonrieron divertidos imaginándose al chico como conserje, a su punto de vista era gracioso. Laila tuvo una pequeña sonrisa encontrando el comentario también divertido. Puede que el chico tenga buen futuro. Yuma ignoró los comentarios de los chicos por su bien. Quiso creer que el chico podría tener una reincorporación después de lo que tuvo que pasar. Esperemos que sí. Otaru estuvo un poco de acuerdo con su pareja, ella era más realista al saber que sería complicado, pero todo dependía del chico. Espero que haya más sorpresas de tu parte, niño. Ajiro sonrió con ansias, aunque algunas cosas no le gustaban, Andrew estaba siendo muy entretenido. Kasumi sonrió teniendo algunos pensamientos con el chico, pero los dejó para más tarde cuando decidió volver a leer. Se ve el lugar desértico de antes, el sol ya se estaba escondiendo poco a poco para que llegue la noche. Un rastro de pisadas guió hacia la figura maltrecha de Andrew. Se encontraba cansado caminando a duras penas sin apartar la vista, lo único que lo mantenía firme eran los pequeños ladridos de Duquesa, el recuerdo de su primo, la imagen de su familia y la ciudad a la lejanía. Con cansancio, cayó sobre una de sus rodillas, cerrando sus ojos sintiendo su cuerpo querer colapsar. ¿Qué hago? Su mente comenzó a divagar mientras reflexionaba. Se quedó en silencio, esperando que alguien le responda, sus labios comenzaron a temblar. Tengo que seguir. Levántate. Ante su propia pregunta, él mismo susurró lo que quería escuchar. Miró a Duquesa la cual parecía tener hambre, sed y sueño. Con cuidado la acarició forzando su cuerpo a seguir adelante, ahora que la ciudad se veía a lo lejos. Solo. Una hora más. Andrew volvió a darse palabras de ánimos, retornando su rumbo mientras la luz del sol se desvanecía. Mientras la noche llegaba, dentro de la ciudad se veía a la familia en un parque cerca de un hospital, este sería el lugar donde llegarían Andrew y Dariel cuando terminasen. Josué, estoy preocupada. La madre de Andrew miró sus manos, desde que los obligaron a irse, sus nervios perduraron, intentó calmar a su hijo menor mientras Josué cuidaba de todos. Actualmente su esposo estaba a su lado en silencio, había recogido las cosas del viaje por si llegaba su hijo y sobrino para poder irse. Mantuvo a toda la familia unida para vigilarlos por si les pasaba algo, pero nunca dejó de preocuparse por Andrew. Miró a su esposa mientras pensaba algunas cosas, pero una era clara, calmarla. Confía en él, en su momento más duro, confía que podrá superarlo. Josué habló con calma acariciando la espalda de su esposa, no quería que ella perdiese la confianza en su hijo, no ahora. Solo quiero que ya regresen los chicos. Están preocupados y mi hermana está demasiado preocupada. Ella recordó la actitud de sus hijos. El pequeño esperaba a su hermano todo el tiempo y preguntaba si había llegado, incluso dejaba su comida sin terminar. Su hija cuidaba de su hermano y estaba a su lado esperando juntos, casi no habla a lo habitual. Su hermana había salido a comprar algunas cosas por si alguno de los chicos lo necesitaba. Volví. La voz de la última mencionada se escuchó cerca y la vieron llegar con algunas bolsas de compras. Sus ojos estaban rojos por haber llorado, su mirada era decaída y preocupada por razones obvias. Es como si tuviera esquizofrenia.
Saeyun no sabía qué pensar sobre la actitud del chico, es bueno tener motivación uno mismo, pero esto era un poco raro. No me gusta esto. Xion tuvo que estar de acuerdo con su compañera, y que él estuviese en ese estado no ayudaba. Está buscando cualquier consuelo. Ajiro habló de manera neutra viendo la escena, el chico estaba buscando cualquier tipo de motivación, hasta cierto punto daba pena. Luca comenzó a preocuparse más por Andrew, pero ahora se estaba preocupando más por la salud mental de este mismo, no quería ver al chico perder su cordura por lo que estaba viviendo, pero sabía que no saldría en su 100%. Ese inútil no durará mucho. Matt sonrió recostándose en el sofá, le estaba dando un poco de gracia ver al chico así. Da hasta pena verlo así. Dijo con burla uno de sus compañeros mirando al chico. Hablando de dar lástima. Nao parecía aburrida cuando la escena cambia a la de esa familia, al menos era un poco entretenido ver a Andrew en ese estado y estar expectante de si lograría salir con vida. No me imagino lo nerviosa que tiene que estar. Otome habló en voz baja al ver cómo estaba la madre de Andrew y la descripción que ésta dio de su familia. Por reflejo, sus brazos abrazaron más de cerca a Megumi, esta no se opuso al abrazo al estar también preocupada cuando vio la mirada de su madre y escuchó sus palabras. Planean irse de ahí rápidamente. Ayumu susurró para sí misma viendo lo que tenían planeado hacer cuando los chicos regresen. Aunque no se quejaba, ella también se iría, pero dudaba si irse sola o esperar su llegada. Al menos el padre de Andrew confía en él. Yuma sonrió un poco por la confianza que tenía el hombre con su hijo, era bueno verlo, pero también sentía un poco de lástima por la madre, no la culpaba por sentirse así. Su madre también confía en él, no confundas nervios con desconfianza. Otaru tranquilamente le respondió ya que podía ver a los padres confiando en su hijo, pero Josué era el quien estaba más calmado. Yuma solo asintió un poco avergonzada volviendo a mirar. Es el padre y mayor de la familia, tiene que mantenerse fuerte. El comentario de Fujiwara había remarcado algo obvio, si el padre perdía la confianza, eso golpearía fuertemente al resto de la familia. Kasumi sentía lástima por la familia, pero tuvo una pequeña sonrisa al recordar que Andrew ya estaba en camino hacia ellos. Decidió volver a leer para mantener la atención. ¿Hay alguna noticia de ellos? La madre de Dariel miró a su hermana con un poco de esperanza, quería saber al menos una cosa de ellos. No. No sabe. La madre de Andrew se detuvo al escuchar pasos delante. Su hija se asomó por la puerta del hospital estando cansada. Mamá, ya entren, se hace de noche. Con un tono apagado, ella quería que su familia entrase al hospital ya que afuera hacía mucho frío y no confiaban sabiendo que los vigilaban. Su madre soltó un suspiro ante la verdad. Su hermana también se resignó, caminó a su lado para entrar. Josué miró el ánimo de su familia, negó mostrar algún signo de duda o preocupación, sus padres le habían enseñado ser fuerte ante momentos difíciles, aunque ya no estén con él, sentía que lo apoyaban en seguir. Vayan adentro, yo esperaré a los Ki. Sus ojos se abrieron cuando unos ladridos se escucharon junto a unos quejidos de dolor y unas palabras apenas audibles. Pa. Pa. Papá. Pa. Él al escuchar esas palabras rápidamente se dio la vuelta para mirar a su hijo malherido, pero aún con vida. Andrew. Josué gritó con preocupación y miedo, comenzando a acercarse hacia su hijo. Su voz alta llamó la atención de la familia estando por entrar, pero voltearon con los ojos abiertos al escuchar el nombre del chico, rápidamente corrieron hacia él al ver su estado. Hijo. Hijo. La madre al ver a su hijo, se horrorizó por su estado mientras reprimía las ganas de abrazarlo para no lastimarlo. Vamos. Con cuidado, Josué cargó a su hijo para llevarlo adentro notando su pie torcido. Cuando entraron, la hermana y el hermano menor miraron a Andrew con sorpresas siguiendo a su padre. Hermanito. ¿Estás bien, hermanito? Gordita, mírame por favor. El menor habló con preocupación observando a su padre llevar a su hermano junto a Duquesa. No agobies a tu hermano, dale un poco de espacio para respirar. Su hermana intentó tranquilizarlo mientras lo abrazaba, ella también quería preguntar de lo que le había pasado algo sobre Dariel, pero sabía que no era el momento. Sí logró llegar. Otome ahora estaba aliviada cuando el chico apareció, un peso en su pecho se aligeró después de que el padre lo llevara para que lo curen. Ellos estarán bien.
Megumi decidió hablar después de mucho tiempo. Junto a esas palabras, una sonrisa adornó su cara al ver cómo la familia se preocupada por Andrew y Duquesa. Jaja, ese chico es como una pared. Kyosuke soltó una risa por ser consciente de la resistencia del chico, le gustaría al menos tener un poco de eso. Se quedó un poco pensativo al tener una idea del motivo para el cual los quiere ese hombre. Al menos sí llegó. Gia se quedó más tranquila soltando un suspiro, podría tener un momento para calmar sus nervios. Este chico. Shion estaba contento de que el chico esté ahora con su familia, pero algo dentro de él se sentía mal, sus pensamientos anteriores por ver cómo un chico estaba logrando algo increíble le estaban afectando un poco. John, Matt y Dan se quedaron en silencio cuando vieron al chico llegar a la ciudad, no creían verlo lograr llegar y eso los irritaba un poco. Sus pensamientos cambiaron a unos más tranquilos, recordando que ellos también lo hubieran logrado y encima en un mejor estado, también pensaron que seguramente alguno de esos hombres lo fue a recoger para llevarlo a la ciudad. Andrew. Lucas sonrió al ver la escena donde la familia lo ayudaban cuando apareció, lo conmovió ver la interacción y preocupación de la familia. Se quedó inmóvil por un momento, pero con un pensamiento, me hubiera gustado que mi familia hubiera sido así. Su mirada se volvió sombría recordando la forma en la que terminó su relación con su esposa y su hijo. Al chico le gusta prolongar su sufrimiento. Kokujin no le estaba importando si el chico llegaba con su familia, él sabía que un inútil como él sufriría más y quería ver eso para divertirse y burlarse. Nao sonrió al escuchar a su amante, ella quería ver también lo que le pasaría al chico, alguien débil. Una imagen del chico estando en el suelo mientras Kokujin estaba frente a él victorioso la emocionó. Las demás chicas del grupo se sonrojaron imaginando la fuerza de su amante, ya se veían escenarios en su cabeza de las maneras en que la usa. Son una bonita familia. Una sonrisa creció por parte de Yuma viendo la escena. Otaru tuvo una pequeña sonrisa agradeciendo la agradable escena en la pantalla, algo que Fujiwara también agradecía, pero en silencio. Kasumi sonreía al ver que ya tenían a Andrew para ayudarlo. Agarró el libro decidiendo retomar la lectura. Josué llevó a Andrew con el primer doctor que encontró para que lo atiendan, mientras la madre de Dariel se llevaba a Duquesa a una veterinaria. Después de un tiempo, el doctor logró acomodar el pie a Andrew y vendarlo estando en una camilla con su familia. Ya estás mejor, hermano. La hermana fue la primera en hablar mientras lo miraba. Sí. Ya estoy mejor. El chico habló con una pequeña sonrisa conteniendo las lágrimas al ver a su familia. Se sentó en la camilla ante sus miradas preocupadas, pero su hermana lo detuvo. ¿Qué crees que haces? Preguntó con seriedad y preocupación. Dariel. Tengo que ir a ayudarlo. Y soy el único que puede participar a excepción de él. Miró a su hermana determinado y cansado, no negaba que quería descansar, pero tenía que ayudar a Dariel. No lo harás, si vas no dudarás más tiempo. Cuando ustedes se separaron era de tarde y ya son más de las 7 p.m. Si vas probablemente él ya haya terminado su recorrido como dijiste. Josué habló con seriedad mirando a su hijo, estaba feliz que haya logrado regresar, pero dejarlo volver era tonto. Cuando escuchó por lo que pasó su hijo, se sorprendió y enorgulleció, pero al escuchar de los 15 minutos, probablemente Dariel ya haya terminado. Pero papá. Andrew miró a su padre con su postura firme y seria. Hijo, por favor, ya pasaste por mucho y apenas estás teniendo conciencia. La madre le rogó sin querer llorar, había tenido un profundo miedo de lo que le podía pasar, agradeció de todo corazón y alma cuando lo volvió a ver vivo, no sabía si podría soportar más. Andrew se quedó en silencio mirando a su familia, hasta él sabía que sus palabras eran verdad, pero, aún así, él quería intentar ayudarlo. Sintió el abrazo de su hermano menor y con cuidado lo acarició. Perdón por haberlos hecho preocupar. Andrew se dio, sabía que si iba sería hacer la ruta de nuevo hacia su ubicación. Reflexionó las palabras de su padre sobre los 15 minutos, si eran lo mismo, entonces su primo ya tuvo que haber acabado estando ya de regreso. Vamos, un poco de aire fresco te vendrá bien, solo déjanos ponerte tu chompa. La hermana se acercó con cuidado para abrigarlo. Después de que hayan vestido a Andrew, la familia con cuidado lo acompañó afuera al no tener lentes para poder respirar un poco.
Andrew tuvo una sonrisa cuando salió y sintió la brisa fría contra su rostro, estuvo tranquilo con la mentalidad de que su primo regrese para irse de vuelta a casa y jugar junto a su hermano menor. Gracias. Andrew susurró con una pequeña sonrisa y una mirada cansada. Su familia lo miró y sonrió al verlo más calmado. Su padre se acercó y le dio una palmada en su hombro para apoyarlo. Eres fuerte, hijo. Con una sonrisa orgullosa, su padre miró a su hijo, el cual le devolvió una mirada de cristal al aguantar las lágrimas. Pues claro que es fuerte, nosotros lo ayudamos. Su madre sonrió con felicidad viendo su esposo consolar a su hijo a su manera. Ella abrazó a sus otros hijos, los cuales sonreían viendo a su hermano y padre. Se ve mejor de lo que pensaba. Saeyun estaba un poco sorprendida, no pensaba que el chico pudiese seguir despierto después del agotamiento extremo que pasó. Al menos si está bien. Rinka susurró mirando la escena, se preguntaba cuánto tiempo había pasado cuando lo llevaron a atender. Este chico sin duda es una pared. Kyosuke se divirtió viendo cómo el chico aún no cedía al cansancio, le sorprendía debido a cómo se les había presentado. Por dentro deseó tener su resistencia para sus actividades favoritas. Lo que importa es que esté bien y que haya un descanso. Yuma sonrió, y toda la tensión que había antes se había ido por completo, tanto en la historia como en la sala. Agradecía que este momento esté durando, y al parecer no era la única. No está mal descansar después de eso. Shion, al escuchar el comentario de la chica, tuvo que estar de acuerdo con ella. Solo estamos viendo a una familia inútil, al menos lo otro estaba más entretenido. Kokujin se quejó apartando la mirada de la pantalla, lo otro era un poco más entretenido debido a cómo Andrew se veía débil. Ante ese comentario, Kaede quiso protestar, pero se quedó en silencio cuando se dio cuenta que, aunque le gustase ver un momento pacífico, también está interesada en los acontecimientos anteriores. Ayumu y Kanoko también estaban por el mismo barco, teniendo pensamientos de ver algo parecido, algo que sea diferente a lo de la pantalla. Nao le restó importancia, aunque disfrutase ver a Andrew en un estado deplorable por ser alguien débil. A mí no me molesta. Luca susurró siendo escuchado por los hombres que le arruinaron la vida. ¿Qué pasa, viejo? ¿Acaso te da pena ver a una familia de verdad con un hombre de verdad? John sonrió cruelmente mientras agarraba uno de los pechos de Layla, la cual solo sintió un escalofrío recorrer su columna por el movimiento soltando un ge. Dan sonrió mientras ponía su mano en el muslo para acariciarla y provocó un temblor por parte de la mujer. Mad no se quedó atrás mientras su mano estaba en su columna acariciándola bajando poco a poco, esto hizo que el cuerpo de Layla tuviera la reacción que los tres deseaban al verla volverse sumisa por sus toques mientras sus ojos parecían tener pequeños corazones. La vista hizo que Luca temblase por la impotencia sabiendo que no podría hacer nada. Los demás intentaron no prestar atención mientras Otome evitaba que Megumi mirase y escuchase lo que pasaba. ¿Acaso olvidaron lo que no se podía hacer? El grupo giró para mirarme, yo estaba con una mirada cansada mientras mi mano estaba cerca del arma. Los chicos decidieron dejar en paz a la mujer mientras me daban miradas de muerte y maldiciéndome mentalmente. Luca estuvo agradecido de que la escena se detenga, pero su pecho le dolió al ver a su esposa ser alguien muy diferente a lo que era. ¿De verdad tenemos que aguantarlos? Fujiwara susurró a su grupo estando de acuerdo con él. Al menos está él para mantenerlos a raya. Yuma soltó un suspiro agradeciendo mi interrupción. Me miró mientras levantaba un pulgar con una sonrisa. Yo solo parpadeé confundido, pero después de unos segundos levanté mi pulgar también sin estar seguro. Por favor, vuelve a leer. Dije cansado y Kasumi solo asintió. Dariel. De repente, su estado de ánimo cambió bruscamente al escuchar el grito de la madre de Dariel, uno desgarrador. Andrew sintió su estómago hundirse y al escuchar que su tía gritó el nombre de su primo, rápidamente se separó de su padre, el cual reaccionó para correr con él y ver qué pasaba. Esta acción fue repetida por la familia. Andrew corrió hacia el centro del parque donde se escuchó el grito, su corazón comenzó a acelerarse y su estómago a doler cuando vio a su tía mirar tapándose la boca y mirar horrorizada al suelo con lágrimas cayendo. Al llegar, Andrew miró a su tía y agarró su hombro al verla paralizada, intentó hablar, pero al sentir un charco húmedo en su pie, lentamente dirigió su mirada abajo.
Andrew, al igual que su tía, se quedó paralizado mientras lentamente abría sus ojos, su cuerpo se sintió helado, su corazón dejó de latir, sus pelos estando de punta y su cerebro en blanco ante la vista. Ante él, el cuerpo de su primo estaba en el suelo sin vida, pero eso no era lo peor era que este solo tenía la parte superior mientras faltaba la parte de su cintura para abajo. La sangre lentamente comenzó a extenderse mientras se podían ver algunas partes expuestas. El lugar se quedó en un silencio sepulcral incluso cuando la familia llegó para ver la escena. Josué miró con los ojos abiertos, pero rápidamente abrazó a su esposa e hijo para que dejen de ver mientras estos dos últimos no decían nada. La hermana lentamente llevó una mano a su boca mientras se acercaba a su tía y por reflejo la abrazó con fuerza. Pero Andrew. Él se quedó mirando sin creer lo que pasaba, ante él, aquel que lo consideró como un hermano menor y este a él como su hermano mayor, estaba ahora en ese estado. Miró el rostro pálido de su primo, sus ojos ahora sin vida, no quería creerlo. Notó una nota cerca de su rostro y lentamente la recogió para leerla mentalmente. Si no quieres que el otro perro termine igual o algún miembro de tu familia, ve a la ubicación faltante. Eso era lo que decía la nota, dentro del chico sus emociones se arremolinaron cuando terminó de leerla. Desvió la mirada con fuerza al escuchar un auto, vio a un hombre en traje mirándolo para comenzar a conducir. Una multitud de gente se acercó rodeando la escena con horror mientras iban al hospital y pedir ayuda, pero eso no le importó a Andrew. Este se puso de pie y corrió empujando o pasando entre la gente hacia el auto alejándose, cuando llegó a la calle sus ojos mostraban total ira y odio mostrando sus dientes apretados. No me gusta ese grito. Un escalofrío recorrió la espalda de Otome al escuchar el grito de la mujer y su cuerpo se había congelado. Megumi tembló un poco por el desgarrador grito, dudó en si seguir mirando por si lo que se mostraba era algo fuerte para ella, pero decidió mantener la vista debido a la curiosidad. Cuando escucharon la mención del chico que faltaba, los estómagos de algunos se les encogió ante tal grito, los que quedaban miraban curiosos o sin importancia. Algunos de los presentes comenzaron a preocuparse al ver a Andrew y el resto de su familia correr hacia donde estaba la madre de Dariel, estaban pensando en lo que pudo ocasionar tal reacción de la mujer. Mientras miraban correr al chico y ver a su tía en ese estado, entendieron que lo que haya pasado no le afectó a ella directamente, algo había en el suelo. Al escuchar la parte donde decía que el chico pisó algo húmedo, comenzaron a ponerse nerviosos viendo las posibilidades de lo que podía ser, pero por esa mirada de la mujer un pensamiento lo tuvieron todos en conjunto, sangre. La escena había cambiado para mostrar lo que la mujer y Andrew estaban mirando, todos, sin excepción, se quedaron congelados, la imagen de lo que se había descrito se mostró en la pantalla sin censura. Abrieron los ojos lo máximo que podía al ver cómo terminó Dariel, muchos comenzaron a palidecer y sudar frío, mientras que otros estaban temblando. Otome rápidamente tapó los ojos de Megumi por reflejo mientras tenía una mirada de horror absoluto al ver al chico, su estómago se revolvió teniendo ganas de vomitar junto a algunos temblores en sus manos. Megumi por desgracia ya había visto la imagen del chico cortado y cuando su madre cubrió sus ojos no se opuso a su acción mientras tenía pequeñas lágrimas en las comisuras de sus ojos y temblaba un poco. Rinka se quedó inmóvil al ver cómo había acabado uno de los primos, no pensó ver una escena de ese nivel y cuando apareció la agarró por sorpresa dejándola en blanco. Kyosuke al igual que los demás estaba sorprendido, pero no del todo, ya estaba esperando algún escenario parecido, pero una cosa era imaginarlos y otra era verlo tan explícito, sintió un poco de pena por la familia. Maldición. Pensar que tu muerte sería así, chico. Kyosuke susurró mientras se recomponía poco a poco. Layla al ver la escena no pudo aguantar la vista y rápidamente se puso de pie para irse al baño a vomitar, lo que había visto tal vez la dejaría con algún que otro daño más en la mente. John, Dan y Matt se quedaron en silencio mirando con los pelos de punta, su estómago se había retorcido un poco cuando vieron las partes del chico sobresalir sangre creando un charco, quisieron burlarse del chico al principio, pero la escena los había sobrepasado por mucho. Lucas se abrazó para intentar calmar sus temblores, sus ojos se abrieron al ver a uno de los chicos a los que no quería verlo viviendo feliz. Sus labios temblaron un poco susurrando algo. Chico. No. Susurró con tristeza, miedo y preocupación cuando vio correr a Andrew con esa mirada de odio. Saeyun y Gia tuvieron náuseas al ver la pantalla, apartaron la mirada sin querer seguir viendo por su bien.
Xion se quedó helado mientras sus dedos comenzaban a temblar, miró a sus piernas para agarrar el sofá y apretarlo intentando calmar sus nervios. Kokujin se quedó helado al ver cómo terminó uno de los dos inútiles, un poco de sudor bajó por su frente cuando vio al hombre en traje mirar a Andrew, no imaginó ver a uno de esos inútiles de esa forma, estaba bien algún que otro golpe o moretón, siquiera un hueso roto, pero eso. Kaede miró horrorizada sin despegar la mirada hasta después de que se cambiase la escena, ella recién pudo apartar la mirada con un poco de malestar. Kanoko casi tuvo la misma reacción que su madre, solo que ella miró el suelo pareciendo mareada. Ayumu se puso de pie para salir corriendo al baño a vomitar mientras negaba en el camino. Nao estaba en shock sin haber esperado eso, ¿acaso eso tuvo que pagar el chico por haber sido alguien débil? Ella quería que se vea patético, pero esto pasó sus límites. Yuma quiso vomitar, pero intentó mantenerse fuerte, agradeció a Otaru cuando la abrazó bloqueando la visión de la pantalla y le devolvió el abrazo. Otaru acariciaba la espalda de su pareja evitando que siga mirando, a ella también le había afectado ver eso mientras sus dedos temblaban un poco. Fujiwara puso una cara de desagrado mientras cerraba los ojos, la imagen se le había quedado en la cabeza y no le gustaba eso, sus pies se movían un poco por lo visto. Ajiro estaba con los ojos abiertos sintiendo también un malestar mientras frotaba su cara con sus manos con fuerza. Kasumi estaba congelada dejando poco a poco caer el libro, pero rápidamente lo agarré antes de que se caiga. Miré a los presentes con cansancio mientras suspiraba y frotaba mi frente por lo cerca que estuvo de caerse, no la culpaba sabiendo que posiblemente era de las pocas veces que alguno de ellos miraba algo así, después de todo, la mayoría de ellos iban a lo opuesto siendo los placeres, pero si algunos ya hayan visto algo así, este caso era especial, porque esto era real y lo estaban viendo. Solté un suspiro para esperar a las mujeres que se fueron al baño y de paso aprovechar que ellos tomen un pequeño descanso. Usé ese corto tiempo para poder pensar en algunas cosas. Un sueño. Me gustaría vivirlo. Pensé de nuevo mirando al techo, estando recostado en una pared imaginando algunas cosas con una pequeña sonrisa. Miré de nuevo a los presentes cuando las mujeres que fueron al baño volvieron con una mirada sombría junto a sus ojos rojos. Me acerqué a Kasumi la cual ya estaba un poco mejor y le extendí el libro. ¿Puedes continuar? Pregunté cansado sabiendo que, si ella no podía, tenía que tomar su lugar y leer yo. Kasumi me miró unos segundos para luego tener una pequeña sonrisa, agradecida por al menos preguntar si podía. Sí. No te preocupes. Puso la mejor voz que tenía en ese momento para luego agarrar el libro y buscar dónde se había quedado. Tomó un poco de agua y comenzó a leer mientras yo volvía a mi lugar. Malditos. Son unos malditos malnacidos. Regresen. Regresen malditos. Eran los gritos de dolor y odio del joven, cayó de rodillas cuando el auto se fue. En ningún momento dejó de llorar de ira y dolor, agarró la hoja con fuerza para luego romperla en pedazos. Andrew, con la ira encima, se puso de pie yendo hacia el hospital con los puños apretados decidido a ir por Magnus. Cuando entró, su padre lo siguió. Hijo. La voz baja de su padre sonó junto a sus pasos lentos, pero eso no le importaba ahora. No. No dejaré que esos desgraciados hagan lo mismo con ustedes. Andrew abrió la puerta donde estaba en reposo con fuerza comenzando a cambiarse. Hijo. La voz firme de su padre resonó en la puerta, algo que seguía sin llamar su atención, quería irse ahora. Ya dije que no. No me importa lo que digas. Iré quieras o n. Con ira y frustración, Andrew volteó para mirar a su padre a la cara. No terminó de hablar cuando él no parecía molesto, pero sí serio. Lo que detuvo a Andrew era que su padre le estaba estirando una bolsa. Hijo, no irás sin nada en la mano. Tuvo una pequeña sonrisa mientras su mirada cambiaba a una de comprensión y tristeza. Se acercó a Andrew para darle un abrazo firme. Sé que no puedo detenerte, y si lo hiciera, sé que no terminaría bien. Confío en ti, sé que lo lograrás. Josué no hizo nada al sentir su hombro húmedo, solo quería que su hijo entendiese que él lo apoyaba. Andrew se quedó inmóvil dejando que las lágrimas cayeran por sus mejillas mientras sus brazos temblaban al escuchar esas palabras, él pensó que intentaría detenerlo, que tendría que usar la fuerza, pero no esperó esto. Sus manos se levantaron para devolverle el abrazo con fuerza mientras se negaba a decir algo más excepto. Gracias. La única palabra que pudo pronunciar a su padre.
Josué dejó el abrazo para sujetar sus hombros y mirarlo a los ojos. En la bolsa hay vendajes y provisiones, sé que no podemos hacer nada más para ayudarte, yo creo en tu fuerza hijo, aunque no creas en ti, yo sí creo en ti. Vamos. Josué se mantuvo firme caminando hacia afuera. Andrew se quedó en silencio mirando la espalda de su padre, bajó la mirada a la bolsa y se limpió la cara para seguirlo. Afuera del lugar, Andrew junto a Josué fueron recibidos por el resto de la familia que los miraba con tristeza y preocupación, pero la madre de Dariel estaba destrozada con una mirada perdida. Hijo. Solo prométeme. Que te cuidarás. La madre de Andrew también sabía lo que debía hacer, dejar ir a su hijo, había escuchado las palabras de su esposo a su hijo cuando quería entrar y apoyarlo, pero sabía que se le daría mejor a su esposo por algunas razones. Hermanito, nunca olvides que te queremos. La hermana sonrió con una mirada cansada mientras su hermano asentía con lágrimas. Lo prometo. Volveré. Andrew sonrió junto a su padre, estaba agradecido que su familia no dejase de creer en él en esta situación, ahora tenía un motivo más para volver. En silencio, le dio una mirada a su tía la cual seguía con la mirada perdida, se habían llevado el cuerpo de Dariel para hacerle una revisión, quiso decir algo, pero sabía que no era el momento, ella tenía que procesarlo. Él se sentía culpable, por lo que pasó, su mente volvió a llenarse de ira y apretaba los puños, listo para irse. A Otome le dolió ver cómo Andrew gritaba en ese estado, él había perdido prácticamente a un hermano, como se les había mencionado el libro. Ver cómo Josué confiaba 100% en su hijo generó una pequeña sonrisa en su rostro, saber que el chico, aun cuando intentaba ser fuerte, seguía siendo un joven que tenía mucho por aprender, verlo llorar en silencio le dolió en su pecho sabiendo los conflictos que estaba teniendo. Megumi soltaba pequeñas lágrimas al ver cómo Andrew estaba en un estado mentalmente frágil, recordó la muerte de Dariel y cerró los ojos intentando olvidar la imagen. Él aún sigue siendo un niño. Pensó Rinka con un poco de simpatía al ver cómo el chico estaba pasando por esos eventos que de seguro lo dejarían marcado toda su vida. Por parte de Kyosuke se quedó en silencio mirando la pantalla preguntándose qué cosa tuvo que enfrentar Dariel. Al menos ya se calmó un poco. Gia susurró mirando con tristeza la pantalla, no se imaginaba a ella en una situación así, y dudaba que podría estar en un mejor estado que el chico. Saeyun y Shion no dijeron nada mirando la escena con un poco de pena por parte del chico y tristeza por parte de la chica. Lo mandaron a morir. La voz baja de Jon hizo que sus compañeros lo mirasen en silencio unos segundos, luego estuvieron de acuerdo recordando el estado en el que se encontraba el chico, si la prueba era difícil como la anterior, entonces el chico tenía el tiempo contado. Luca tuvo pequeñas lágrimas corriendo por sus mejillas al ver la reacción del chico, le dolió verlo gritando de manera desesperada. Sonrió un poco al ver a su familia apoyándolo, un sentimiento de dolor y felicidad se arremolinaron dentro de su corazón. Él. De verdad cuida de su familia. Pensó triste mirando al padre apoyando a su hijo, le hubiera gustado poder hacer lo mismo que él. Laila miró en silencio sin saber qué pensar de lo que vio desde que se quedó en silencio, algo dentro de ella dolía al ver la escena, pero desechó esos pensamientos cuando vio a su ex esposo de reojo. Solo es un obstáculo para su familia. Pensó mientras volvía su visión a la pantalla para ver qué pasaría. Veremos cuánto dura ese idiota. Kokujin sonrió con burla esperando ver al chico otra vez en un estado que recalque su posición como alguien inútil y débil, alguien a quien podía pisotear. Nao sonrió también esperando ver al chico demostrando ser alguien débil, no había posibilidad de que salga adelante en la siguiente prueba en ese estado, pero recordó cómo había terminado el otro chico al no pasar la prueba, quitó parte de sus pensamientos anteriores siendo reemplazados por el deseo de verlo superar la prueba en mala condición como al principio. Kaede se quedó en silencio junto a su hija mirando la despedida del chico de su familia, en lo profundo de sus mentes, algo dolió al ver la escena, pero no le dieron importancia. Ayumu estaba un poco preocupada por ver cuál sería la prueba que Dariel no pudo pasar, solo esperaba que Andrew pasase ya que no quería ver una escena como la anterior. Tener una familia así es satisfactorio. Yuma sonrió viendo las interacciones, pero se puso triste al notar la falta de reacción por parte de la madre de Dariel, estaba pasando por un posible trauma al ver a su hijo en ese estado. Otaro asintió estando de acuerdo con ella, y al ver su expresión triste puso su mano en su hombro, como respuesta, Yuma le dio una pequeña sonrisa estando agradecida.
Fujiwara solo estaba en silencio esperando lo que pasaría en esa segunda ubicación. Algo que también estaba haciendo Hiro mientras esperaba que Kasumi continúe leyendo. Kasumi tenía una mirada un poco triste por lo que estaba leyendo, pero al escuchar que ya se dirigía a la siguiente ubicación se preparó para leer. Un tiempo después, Andrew y su familia llegaron al punto donde los chicos se habían separado. Andrew bajó y agarró una linterna dada por su hermana, dio una última mirada a su familia y estos miraban preocupados y esperanzados. Josué comenzó a conducir antes de ser amenazados de nuevo. Andrew solo se quedó mirando cómo se alejaban estando solo en medio de la oscuridad y el frío de la noche. Encendió la linterna comenzando a correr hacia la ubicación, un sentimiento de tristeza llegó a él recordando a Dariel, cuando tuvo miedo al separarse, de no volver, algo que sucedió. Agitó la cabeza mirando determinado y con ira. Primo, sé que no pude estar a tu lado. Perdóname por dejarte solo, pero donde quiera que estés, ayúdame a rescatar a Magnus, confía que esta vez no fallaré en prometerte algo. Magnus, voy por ti. En un tono bajo, siguió hablando solo por unos minutos para luego quedar en silencio. De vez en cuando se tomaba cortos descansos por los daños en su cuerpo por lo de la tarde, tomaba un trago de agua de una botella de vidrio y luego seguir. En el camino, las nubes ocultaron la luna comenzando a llover. Después de un tiempo, logró ver un edificio con una grúa al lado siendo más pequeña, estos estaban rodeados de un pequeño muro con cercas eléctricas. Entendió que las pruebas no eran iguales y que su primo tuvo una de altura. Redujo su velocidad respirando agitado, se acercó después de tomar agua y buscar la entrada del muro, cuando la encontró, dejó que una cámara escanee su rostro y después se abriese. Respiró hondo y entró escuchando la puerta cerrarse. Miró a un lado a la pantalla que había ahí, no dijo nada mientras miraba con ira y, segundos después, se escuchó una voz. Bienvenido de vuelta, Andrew. Debido a que Dariel no ha podido completar su parte, se te ve obligado a completarlo tú en su lugar a menos que esté dispuesto a recibir las consecuencias si se rehúsa. A diferencia de la otra ubicación, aquí deberás subir todo el edificio vacío y al llegar a la cima para recoger al perro, cuando usted haya logrado lo mencionado, varios hologramas lo seguirán en su regreso hasta el último piso, contará con 15 minutos en terminar todo o será descartado. La voz desapareció y la pantalla se encendió mostrando sus estadísticas. La cuenta regresiva comenzó y al terminar Andrew comenzó a correr al edificio por una subida de autos. Me pregunto cómo será la prueba. Yuma miró curiosa y nerviosa la pantalla, ver que el chico había comenzado a correr en medio de la lluvia, comenzó a prepararse por si pasaba algo como en la primera prueba. Por su bien que no sea igual de difícil que la anterior. Otaru habló en voz baja viendo cómo el chico avanzaba hacia la ubicación. Solo esperemos que requiera un poco menos de esfuerzo, el chico no está en un buen estado. Gia miró con preocupación la actitud de Andrew, podía comprenderlo hasta cierto punto, pero solo eso, esperaba que no se vea obligado a hacer algo como antes. Su compañera estuvo de acuerdo con ella, el chico ni siquiera tenía sus lentes y su pie estaba recién recuperándose. Andrew sí que le tuvo un gran afecto a Dariel. Luca miró con tristeza cuando él comenzó a culparse y prometer al aire a su primo fallecido, no le estaba gustando ver que no estaba teniendo un respiro, el chico estaba pasando por tantas cosas que apenas tiene tiempo para un poco de agua, solo esperaba que la prueba no sea tan difícil. Apenas puede caminar. Kokujin sonrió con burla viendo al chico estar cansado sin siquiera estar aún en la ubicación. Le causó gracia ver cómo el chico estaba haciendo promesas vacías. Y solo promete en vano. Nao miró con una pequeña sonrisa, comenzando a notar los signos de cansancio del Andrew, ya estaba demostrando ser un inútil. Un edificio. ¿Qué tan debilucho tuvo que ser ese chico para no poder con algo tan simple? Matt soltó una risa imaginándose al chico arrastrándose para subir. Ja, seguro que terminará arrastrándose. Dan se rió junto a su compañero, haciendo que John y su perra tuvieran una sonrisa por los comentarios. Altura. Hiro miró con curiosidad lo que podría haber dentro del lugar, tal vez algunas trampas o hologramas como antes se mostró. Cuando los presentes escucharon lo que tenía que hacer Andrew, algunos parecían burlescos y aliviados. Hay que ser desgraciado para hablar de su primo de esa forma. Fujiwara miró la pantalla con seriedad al escuchar la forma de dar las indicaciones por parte de esa voz. Por desgracia no se puede hacer nada.
Otaru estuvo en parte de acuerdo con su ex y siendo apoyada por Yuma, la cual se había molestado por lo escuchado. Solo eso. Si no lo logras porque era un inútil peor de lo que pensé. Kokujin miró con burla y decepción la pantalla, le hubiera gustado ver al chico en un estado vulnerable. Nao sonrió lista para ver al menos cómo el chico termina arrastrándose para poder llegar, se imaginaba la escena y eso provocó una sonrisa. No lo va a lograr, pero para no ver lo mismo de antes espero que lo logre. Kanoko miró la pantalla esperando a ver cómo terminaría esto. Yo sé que lo lograrás, chico. Luca pensó mirando la pantalla, no pudo evitar que sus dedos temblasen cuando Andrew comenzó a correr hacia el edificio. Veremos si puedes superar eso, idiota. El susurro de John salió con burla y anticipación, con ganas de ver al chico caer. Un inútil siempre será un inútil. Él lo va a lograr, ¿verdad, mamá? Megumi miró con nervios la pantalla, siendo abrazada por su madre, la cual intentó calmarla mientras asentía con una sonrisa. Sí, yo sé que lo va a hacer. Otome tuvo esperanzas en el chico por verlo cumplir este último desafío, él ya había pasado por mucho, al menos quería verlo descansar después de todo eso. Kasumi miró preocupada, sus labios se movieron, pero no salió nada de su boca, cuando se detuvo soltó un suspiro comenzando a leer. En el camino, Andrew se detenía para sentarse y que su pie enyesado se recupere un poco, aprovechó esos descansos también para comer y beber algo, al ser este un reto de su vida, sería difícil mantener la respiración por la altura. Miró a través del edificio la noche lluviosa mientras el aire llegaba a su rostro, su mirada se suavizó mirando a la nada. Primo. Dijo en voz baja al sentir un vacío por saber que perdió a su mejor amigo y un hermano para él. Agitó la cabeza para guardar las cosas y volver a correr. Estando a mitad de camino, este se detuvo al mirar un charco de sangre en medio del camino. Se quedó en silencio con una mirada triste, acercándose y tocar la sangre seca, levantó la mirada viendo que había un hilo de sangre subiendo. Pensó lo que tuvo que haber pasado Dariel sabiendo que estaba perdiendo sangre, probablemente desesperado. Apretó los puños volviendo a seguir adelante mientras una lágrima caía de su ojo derecho, teniendo una mirada decidida a superar esto. A falta de aproximadamente 5 minutos, Andrew se estaba esforzando de más al seguir, el edificio era alto y ancho, lo que le dificultaba recorrer los pisos y subirlos, el haber tenido que pasar por la primera ubicación y apenas salir vivo estaba teniendo efectos en esta situación. Apenas podía caminar cuando logró llegar a la cima faltando 4 minutos, con apenas conciencia, se acercó al centro cuando logró ver a su otra mascota, estando dormido y amarrado con una soga como duquesa. Magnus. Su voz apagada, pero feliz, hizo que una de sus orejas se mueva para luego mirarlo y ladrar con miedo, pero al ver quién era, se quedó callado arañando la soga, pero sin resultado. Tranquilo, te ayudaré a salir y volveremos a casa. Andrew se acercó mirando la soga, pensó en alguna forma de sacarlo sabiendo que sus energías estaban casi agotadas y ya no podía gastar más por su condición médica, pero tuvo una idea. Sacó la botella de agua, lo tiró al suelo y agarró un trozo de vidrio, se acercó al cuello de Magnus para agarrar la cuerda y cortarla con cuidado. Unos segundos fueron suficientes para tenerlo libre. Vamos rápido. Andrew, sabiendo lo que pasaría, agarró a Magnus, el cual ladró feliz lamiendo su mejilla, pero se asustó cuando una alarma sonó y al borde del edificio comenzaron a aparecer hologramas, la simple vista hizo temblar a Magnus ya que había pasado por algo similar. Andrew comenzó a correr hacia la rampa y bajar lo más rápido posible, los hologramas se acercaban rápidamente con el objetivo de tocarlos. Mientras baja lo más rápido posible, de vez en cuando tropezaba por culpa de su pie y el cansancio, en un mal movimiento, este cayó y comenzó a rodar abrazando a Magnus, cuando se detuvo comenzó a toser sangre, maldijo mentalmente volviendo a levantarse y correr, pero a menor velocidad debido al dolor y su corazón. Comenzó a desesperarse cuando miró atrás notando que su velocidad era menor a la de los hologramas que venían como una estampida, al estar cerca de la siguiente rampa su pie izquierdo no respondió y cayó de rodillas. Con dolor, miró afuera notando que en el próximo piso se encontraba la cabeza de la grúa, abrió los ojos teniendo una idea, una no tan buena. Pisó con fuerza para ponerse de pie y correr, agarró las vendas que le había dado su padre en la bolsa, agarró a Magnus y comenzó a crear un tipo de sujetador para cargarlo dejando sus manos libres mientras Magnus estaba en su pecho.
El sudor bajaba por su rostro junto a jadeos pesados al no querer seguir corriendo. Por un momento, la idea de detenerse cruzó por su mente, todo acabaría, su dolor, su estrés, su utilidad, todo se acabaría, ¿verdad? Si él moría, su familia ya no sería de interés. Ellos dijeron que solo lo quieren a él, sin él, su familia no sería amenazada. En primer lugar, su familia estaba siendo amenazada por su culpa. Sin él, ellos vivirían tranquilos y los perros serían libres, no más dolor, sin preocupaciones del futuro y de quién podría ser. Mientras esos pensamientos se apoderaban de él, su velocidad disminuía, hasta que la imagen de su primo vino a su mente. Si él moría, ¿qué le diría su primo en la otra vida? Se imaginó a Dariel mirándolo con ira, tristeza y decepción, dejando que lágrimas bajasen de sus mejillas. Su condición física y mental no están ayudando en nada. Otome miró preocupada el esfuerzo que estaba poniendo Andrew. Verlo entristecerse recordando todo el tiempo a Dariel le sentó mal. Megumi se acercó más al abrazo de su madre al escuchar lo que sentía el chico. El edificio parecía más pequeño por fuera. Gia miró todo lo que tenía que recorrer Andrew, ahora sabiendo que era más difícil para él. Ver su profunda tristeza hizo que se quedase en silencio. Tiene que seguir, no puede lamentarse ahora. Shion estuvo intentando parecer serio ante lo visto, pero ver la sangre en el suelo, hizo que sus intentos sean debilitados. Tienes que seguir. Luca susurró con tristeza viendo al chico. No le gustaba verlo así, le recordaba a su hijo cuando lo veía triste y trataba de consolarlo. Todos se quedaron en silencio cuando, en la pantalla, se mostró la sangre en el suelo junto al rastro de sangre y, en ese momento, recordaron la última imagen de Dariel. Maldita sea. La sonrisa que antes tenía John se desvaneció al recordar a quién le pertenecía esa sangre. Él, al igual que sus amigos, un pequeño escalofrío pasó por su espalda por la imagen. Su mente no será la misma después de todo eso. Otaru susurró al ver la reacción del chico ante la vista de sangre en el suelo. Yuma bajó la mirada a sus manos apretadas en un puño. Solo es cuestión de tiempo para que acabe como el otro inútil. Kokujin, por primera vez, vio con seriedad la pantalla. Por un lado, le gustaba y complacía ver al chico demostrar su debilidad y vulnerabilidad, pero por el otro, sabía que si él perdía tendría que ver la misma escena desagradable o una peor. Conflicto que también estaba pasando por la mente de Nao. Una sonrisa pequeña estaba en su rostro al ver lo débil que se veía Andrew, pero se calmó al ver la sangre. Las piernas de Kaede temblaban ante el recuerdo del cuerpo. Intentó calmarse, pero falló debido a que se estaba por ver si Andrew tendría el mismo destino. Ayumu solo cerró sus ojos y rogaba mentalmente que Andrew lograse salvarse, aunque por dentro más lo pedía para evitar ver algo igual. Logró llegar a la cima. Kyosuke sonrió al ver cómo el chico rompía la botella. Le estaba sorprendiendo ver la persistencia y resistencia del chico. Solo tiene que irse. Yuma pensó positivamente esperando lo mejor. Su ánimo había mejorado un poco al ver a Andrew liberar a Magnus, pero se preocupó sabiendo lo que venía. No lo va a lograr. Mad miró la pantalla sabiendo lo que pasaría. El chico simplemente alargaría su destino. Seguro ni llega al charco de sangre. Dan respondió lo más serio que pudo. Ver al chico apenas consciente le daba gracia. Y ahí están los hologramas. Kanoko cuando vio los hologramas le dio un pequeño escalofrío y ver a Andrew corriendo en ese estado no ayudaba. Señor. Megumi se levantó y gritó asustada cuando vio a Andrew caer y rodar con Magnus en sus brazos. Otome se sorprendió y la abrazó tratando de calmarla. No negaba que también estaba asustada, pero intentó mantener la calma. Cuando la escena de Andrew toser sangre apareció, esta miró asustada y preocupada por los daños que estaba teniendo. Rinka miró con un poco de preocupación, ya se imaginaba algunos daños que puede tener por todo lo que hacía. Kyosuke estaba en silencio mirando la escena, estaba atento a lo que haría el chico en esa situación. Vamos. No te rindas. Te lo ruego. Luca miró con miedo la forma en la que el chico caía y volvía a correr. No quería verlo terminar su vida ahí. Es en vano su esfuerzo, un inútil será un inútil. Nao miró con desdén la debilidad del chico. No entendió por qué se interesó al principio. Kasumi quería dejar de leer para al menos tener un descanso de lo que estaba pasando, pero la intriga de saber lo que pasaría fue más fuerte, dejando sus nervios en un segundo plano. Aún tiene energías y la suficiente conciencia para hacer eso. Fujiwara miró con un poco de sorpresa cómo el chico creaba una mejor manera para movilizarse.
Está luchando por su vida, ¿acaso tú te dejarías matar? Preguntó a Hiro con despreocupación y burla, estoico que Fujiwara lo mirase con un poco de molestia, sabiendo que no debería causar un alboroto. Al menos aún sigue adelante. Gia miró con preocupación, seguramente el tiempo que le quedaba era poco y aún le faltaba recorrer mucho, eso causó nervios dentro de ella, un sentimiento que compartieron algunos de los presentes. Pero cuando escucharon la parte en la que Andrew comenzó a tener pensamiento de rendirse, muchos quedaron en shock escuchar toda esa mentalidad que tuvo de repente el chico. ¿Qué? Otome miró con horror la pantalla, sintió que su mente se apagaba mientras su hija también estaba en shock sin creer lo que había escuchado, un pequeño susurro ilegible salió de sus labios temblorosos. Kyosuke miró con seriedad la pantalla sin decir nada, la salud mental del chico ya había caído a un punto de dejarse llevar por la muerte. Rinka solo estaba con los ojos un poco abiertos sin esperar ese pensamiento, él lo estaba consiguiendo, pero parece que no fue suficiente. Era obvio. John solo se cruzó de brazos al predecir ese pensamiento por parte del chico, lo único que le sorprendió es que haya demorado tanto en rendirse. Sus compañeros estuvieron de acuerdo con él mientras disfrutaban al menos las últimas expresiones acabadas del chico. Layla solo miró con un poco de preocupación, pero esa preocupación era más por ver algo horrible. Saeyun y Gia estaban igual de sorprendidas, no pensaban que el chico se rendiría, aunque dentro de ellas sabían que era casi imposible llegar a tiempo a la meta, esperaban que el chico lo intentase hasta el fin. Shion solo soltó un suspiro resignado al igual que el chico de lo inevitable. Al fin lo aceptó. Kokujin sonrió al escuchar cómo él se estaba menospreciando, le molestaba un poco no ser él el quien lo llevase a ese punto. Nao solo sonrió con satisfacción al ver cómo un inútil aceptaba lo que es, no importaba el esfuerzo que él estaba poniendo, al final de su camino entendió. Kaede miró con un poco de tristeza el chico desistir a todo, pero después de todo, él era alguien débil, no se podía hacer nada, solo esperó el fin del chico. Kanoko solo soltó un suspiro, ya preparada por si pasaba algo sangriento en la pantalla, no le importaba mucho el chico si era sincera. Ayumu miró triste, pensó que él podría pasar la prueba, escuchar que se había rendido le demostró que se equivocó, el chico sí era débil. No. Yuma aguantó las ganas de al menos soltar una lágrima, escuchar todo eso le afectó al ver a Andrew desistir, no podía terminar así. Otaru cerró los ojos, ella sabía que el chico no lo lograría, pero verlo derrumbarse no lo esperó, con cuidado abrazó a Yuma para consolarla y estar lista por si se mostraba algo en esa pantalla. Fujiwara miró con indiferencia la escena, ya no se podía hacer nada por el chico. Al menos lo intentó. Ajiro miró la pantalla con un poco de decepción, aunque ya esperaba el resultado, le molestó haber tenido tanta fe en Andrew por demostrar algo entretenido. Kasumi miró con tristeza al chico desistir, no quería seguir leyendo, pero al ver mi mirada, se resignó a volver al libro para seguir. Esto es lo que quieres. La voz molesta de su primo resonó en su mente haciendo que sus ojos se abrieran un poco al mostrar una imagen de él partido a la mitad como Dariel. No te atrevas a morir. No ahora. Yo no pude pasarlo por ser más débil. Tú no eres así. Aunque haya personas más fuertes que tú. Tú eres quien yo quería ser. Tú eres fuerte. La persona más fuerte que conozco. La escena hizo que lágrimas salieran de sus ojos, y sin darse cuenta, sus pies se movieron más rápido para alejarse de los hologramas acercándose a la grúa. Por favor. Salva al gordo. Y dile a mi mamá. Que lo siento. La imagen de su primo se desvaneció dejándolo en blanco. Pri, no. Los ojos del chico estaban abiertos dejando que las lágrimas fluyan, sus manos apretaron más el sujetador que cargaba a Magnus el cual ladraba y cuando terminó de ajustarlo, corrió con todas sus fuerzas apretando los dientes mientras los hologramas estando a punto de tocarlo. Andrew soltó un grito que se escuchó por todo el lugar, saltó hacia la cabeza de la grúa mientras Ayupia lo cubría. Miró la cabeza de la grúa comenzando a caer, estiró sus manos y con fuerza agarró el gancho provocando que el cable de acero comience a estirarse comenzando a descender. Sus manos se resbalaban del gancho por la humedad y de manera desesperada trató mantenerse estable. El chico ahora se encontraba a 6 metros del suelo y, sin poder mantener su agarre, cayó afuera del muro e impactó de espaldas en el suelo. Andrew. La tristeza que antes sentía Otome se profundizó cuando vio a Andrew imaginar a su primo hacerle esa pregunta.
Soltó pequeñas lágrimas al escuchar cómo Dariel le estaba gritando decepcionado por estar rindiéndose. Megumi también estaba derramando lágrimas por las duras palabras de Dariel, pero ambas miraron con miedo y preocupación al ver al chico correr hacia la grúa y después saltar. Está teniendo un conflicto interno. Saeyun habló en voz baja al notar cómo su propia mente le estaba diciendo que siga, pero sonrió un poco al ver que esas palabras estaban teniendo un efecto en él. Al verlo saltar la agarró de sorpresa haciendo que sus ojos se abran junto a los de Gia viendo la acción. Parece que se está recuperando. Xion miró con asombro el impulso que comenzó a tener Andrew ante las palabras de su primo, no podía creer que pudiese aumentar la velocidad, pero se quedó un poco confundido al verlo correr hacia la grúa y no a la rampa para bajar. Su corazón se detuvo al verlo agarrarse lo mejor que pudo del gancho mientras caía. Este chico. Kyosuke sonrió ante el aumento de su velocidad del chico, cuando lo vio correr a la grúa comprendió lo que quiso hacer y, cuando lo vio hacerlo, su asombro por el chico creció aún más. Rinka estaba en silencio sin creer lo que estaba viendo. No es capaz. Dan miró con los ojos abiertos lo que el chico quería hacer, ¿acaso estaba loco? Era una de las preguntas que se hacía. Sus compañeros, antes divertidos como él, miraron con sorpresa lo que el inútil quería hacer, no era posible, no tenía que ser posible. Laila, al igual que los demás, estaba con asombro al verlo correr con todas sus fuerzas hacia la grúa, ese niño no estaba bien de la cabeza y escucharlo gritar sus pelos se pusieron de punta. ¿Qué diablos? Kokujin miró al inútil con sorpresa e irritación saltar y lograr llegar a la grúa, tuvo un pequeño escalofrío al ver su expresión y escuchar el grito de Enryu. Nao miró con los ojos abiertos, nunca pensó que alguien así se atreviera a tener esa reacción de ese nivel, menos verlo sacar resistencia y fuerza de la nada. Kanoko estaba genuinamente sorprendida, ella estaba teniendo casi los mismos pensamientos que Nao y su madre al pensar que ese chico no iba a lograr nada, su celular cayó a un lado por la sorpresa y quedando ella inmóvil ante el grito. Kaede no tenía palabras, no sabía qué pensar de Enryu, a este punto, ese chico no parecía débil. Ayumu estaba sorprendida, por dentro, un poco de alivio apareció, pero al verlo caer se asustó de nuevo. Saeyun y Gia se quedaron en silencio con los ojos abiertos, el chico había logrado algo que no pensaban que sería posible en ese estado, no sabían qué pensar ante eso, pero se aliviaron al ver que escapó del lugar. Sin embargo, Xion miró con sorpresa, lentamente bajó su mirada a sus manos temblorosas con una pregunta en mente. ¿Acaso yo hubiera podido hacer lo mismo? Se preguntó sintiéndose un poco inseguro, pero negó dejando sus pensamientos a un lado. Lo logró. La voz casi incrédula y sorprendida de Yuma resonó como un susurro siendo escuchada solo por su grupo. Otaru estaba igual que ella sin poder creer lo visto en la pantalla. Fujiwara estaba en shock por ver a alguien menor hacer todo eso. Maldito niño. Me divertiré viendo tus locuras. Ajiro miró con una gran sonrisa mientras su sorpresa se convirtió en diversión y adrenalina por el momento que había pasado. Luca estaba llorando en silencio de manera involuntaria, un gran queso se quitó de sus hombros al ver a Andrew lograr escapar, una pequeña sonrisa se formó en su rostro junto a un susurro. Lo lograste. Su susurro fue un alivio al escucharse a sí mismo afirmar que Andrew había logrado pasar la prueba. Kasumi estaba igual de sorprendida como todos, ya se había mentalizado en leer algo que no quería volver a repetir, un poco de alivio llegó a ella al escuchar la parte donde Andrew tocó el suelo. Agitó su cabeza y volvió a leer. Andrew abrió los ojos mientras se retorcía y tosía sangre, sintió que se había roto la espalda, había decidido caer así para que Magnus no sufra daño, era obvio después de todo. Se dio la vuelta dejando a Magnus el cual soltó ladridos de dolor al no caer de pie por el cansancio mirando fijamente a Andrew, comenzó a ladrar preocupado al verlo toser sangre y golpear el suelo con una de sus manos en su espalda, se acercó mientras sangre lo manchaba para acurrucarse en su pierna. Andrew miró a Magnus con su sangre y puso su mano en su boca para no botar más, aunque no funcionó mucho. Unos minutos después mientras sus oídos escuchaban los ladridos suplicantes de Magnus, pudo dejar de toser, se quedó en silencio respirando con fuerza, no sabía dónde estaba, no sabía la hora, tampoco sabía si logró completar el desafío a tiempo, solo quería tirarse en el suelo y que la vida decida si seguiría o no, pero no podía hacerlo.
Con dificultad, Andrew dejó de sujetar su espalda para ponerse de pie tropezando un poco, miró a Magnus estando en silencio mirándolo, se agachó con cuidado para cargarlo y comenzar a caminar lejos. Después de un tiempo indeterminado, el chico caminaba en medio de la fría oscuridad bajo la lluvia, sus ojos estaban cerrados y apenas daba un paso cada 5 segundos, ya no podía más, ni él ni su corazón, aunque su alma le grite que siga, su cuerpo no respondía correctamente. Al final terminó cediendo cuando cayó al suelo sin fuerzas. Magnus se libró del brazo inmóvil de Andrew para ir a su rostro y ladrarle desesperadamente, se acercó para lamerle su mejilla y cuando no hubo respuesta del chico, intentó mover su cabeza con la suya comenzando a ladrar más fuerte mientras lloraba. Magnus. El ojo derecho de Andrew apenas se abrió para mirar al perro que lo miraba de manera desesperada. Perdón. Vete. Vete de aquí. Yo ya no puedo seguir. Escapa y busca refugio. Lo siento. Le fallé a Dariel. Devolver con vida. Primo Shoso. Bajo la lluvia, las lágrimas de Andrew se mezclaron volviendo a cerrar su ojo, el chico apenas respiraba por largos periodos de tiempo mientras que en el aire se escuchaban los ladridos de Magnus intentando despertarlo. El rostro de Andrew no reaccionaba ante todo esto, teniendo una expresión tranquila, unos segundos después se ve su rostro siendo iluminado por algo que se acercaba. Magnus miró hacia la fuente de luz comenzando a ladrar. Fin de capítulo. Otome y Megumi estaban preocupadas por cómo comenzó a retorcerse Andrew, ver las consecuencias de haber caído de espaldas las asustaron aún más, al ver la sangre de su boca salir, esperaban que su espalda estuviese bien. Cuando en su caminata el chico cayó, Megumi apartó la mirada comenzando a escuchar las peticiones que Andrew le daba a Magnus, escuchar los ladridos del pequeño animal lo hacían peor para ella. Otome comenzó a acariciarla mientras trataba de calmarse ella misma, al escuchar que el capítulo terminaba ahí, rogó que esa luz sea de su familia y no de alguno de esos hombres. Rinka estaba en silencio, su mente se había estado llenando de diferentes pensamientos, entre ellos el asombro e incredulidad. Kyosuke solo soltó un suspiro mientras sonreía, ese chico lo había emocionado de nuevo, no se preocupó mucho sabiendo que, quien sea el de las luces lo iba a salvar. Eso no puede ser posible. Matt susurró cuando el capítulo terminó, no conocía a nadie que pudiese sobrevivir ante todo eso, y se negaba a creer que alguien tan débil e inútil sea el primero en demostrárselo. Sus compañeros estaban en silencio, John con los puños apretados por ver cómo Andrew había logrado completar el desafío, aunque pensó que el chico solo llegaría ahí, al ver las luces tuvo el presentimiento que ese inútil saldría vivo. Dan estaba con la cabeza baja mirando sus manos apretadas en puños mientras sudaba un poco. Layla estaba en silencio, un niño, un simple y débil niño había logrado eso, quiso preguntarle algo a sus amantes, pero al verlo algunos molestos decidió guardar silencio. Gia y Sae-yun cayeron sin fuerzas en su sofá, soltando un suspiro pesado cuando el capítulo terminó, la tensión había sido mucho más alta en este capítulo a comparación del anterior. Al menos lo van a salvar. Sae-yun cerró los ojos para calmarse mientras que, a su lado, Shion estaba mirando al suelo perdido en sus pensamientos. Kokujin estaba con los puños apretados mientras miraba la pantalla negra con ira, se negaba a creer que ese inútil había logrado pasar por todo eso y salir con vida, se calmó un poco recordando que si él hubiese estado ahí hubiera pasado la prueba fácilmente. Nao estaba incrédula por la persistencia que demostró el inútil, había disfrutado ver cómo había quedado, tan deplorable y lamentable, pero verlo seguir le causó un poco de molestia. Kaede y Kanoko estaban en silencio sin saber qué pensar, ese final las había dejado en blanco, un niño, uno débil había logrado eso. Ayumu estaba sorprendida e incrédula, se preguntó si ella pudo haber hecho lo mismo gracias a su karate y el pensamiento de tenerlo de compañero para entrenar había vuelto a su mente. Espero que no sea demasiado tarde. Yuma tembló un poco cuando el capítulo había terminado, agradeció que al final se mostrase la luz, dando una esperanza de que se iba a salvar. Otaru estaba un poco más aliviada por la culminación del capítulo, aunque pensar en las luces puedan ser de esos hombres la preocupó un poco. Fujiwara estaba en silencio con una expresión seria, pero por dentro estaba aliviado, el pensamiento de que la prueba había terminado antes de que Andrew haya logrado salir lo tensó un poco. Ajiro estaba con una sonrisa pequeña, ver que el chico no moriría significaba que posiblemente habría más momentos así, era como ver una película de acción en vivo.
Kasumi solo dejó el libro a un lado soltando un suspiro, sujetó su frente cuando su presión parecía querer bajar, pero por suerte no pasó. Se puso de pie y se sentó al lado de Ajiro esperando a ver quién seguía en leer. Cuando nadie escuchó mi voz decidieron girar a verme. Yo estaba perdido en mis pensamientos mirando al libro en silencio, pero parpadeé cuando unas pequeñas manos movieron mi pierna. Al bajar la mirada me encontré con el rostro preocupado y temeroso de Megumi, la cual intentaba llamar mi atención. Señora Pebe, ¿está bien? Preguntó en voz baja y yo sonreí cansado para luego acariciar su cabeza. Lo siento, me distraje de nuevo. Solté una pequeña risa haciendo que ella se ría también y volviese con su madre. Bueno, nadie más va a leer por ahora, tendrán algunas horas para calmarse de lo acontecido, pero tengo algunas reglas mientras descansa. La primera es que no podrán pasar por esta sala hasta que el tiempo se acabe, esto debido a que haré algo antes del siguiente capítulo. Lo segundo es que no quiero problemas entre ustedes, yo sabré quién hizo un alboroto. Lo último es, si quieren la grabación de alguno de los capítulos antes vistos, en sus habitaciones habrá un portadiscos que tendrá los capítulos que hemos visto, estos se generan después de leer uno. Ya pueden irse. Dije cansado después de darles la información y todos se fueron con diferentes expresiones y pensamientos de este capítulo. Suspiré cerrando los ojos y hablar en voz baja. Oye. Ayúdame en esto. Le hablé al aire esperando algún movimiento, a mi lado, el mismo espectro oscuro se materializó de la nada. Las habitaciones ya están con restricciones de ruido y los próximos invitados están por venir, sus habitaciones ya poseían sus ropas a su gusto y comodidad antes de que me lo pidieras. Dijo la voz distorsionada del espectro al ya saber lo que estaba por pedirle. A veces olvido que haces todo. Dije cansado. Todo menos lo que pasa en el exterior. Dijo para mirarlos a ustedes de reojo. Bueno, gracias por ayudarme. Lo miré tranquilo y este solo asintió mientras se desaparecía. Me quedé en silencio unos segundos para luego soltar un suspiro pesado y mirarlos a ustedes. Hasta aquí el capítulo, gente hermosa. Les doy gracias por ver mis videos y leer los capítulos, espero que este también sea de su agrado, si censuro muchas palabras es más que nada para no ganarme alguna llamada de atención por parte de YouTube, no hay que hacer enojar al jefe. He estado pensando en algo, y es que pienso dedicarme a poder cumplir mi sueño, ese es subir videos a YouTube y ser un buen YouTuber, sé que suena tonto, pero me preguntaba si los que me ven desde la plataforma roja me ayudarían a cumplirlo, desde pequeño tuve ese pequeño sueño. Pero bueno, eso dependerá del apoyo que le den, también tengo un canal secundario que en teoría tenía que ser el principal, pero que por falta de vistas no pudo avanzar, está aún existente con sus videos que por ahora solo tiene un juego. Dije pensativo recordando mi antiguo canal, negué ya que me desviaba del tema. El próximo capítulo será uno especial por así decirlo, creo que ya lo saben debido a que lo mencioné cuando estaba conmigo hace unos segundos. Lamento la demora y muchas gracias por su apoyo por parte de YouTube y Wattpad, de verdad se los agradezco, espero crecer en este peligroso camino llamado Internet y que ustedes estén ahí a mi lado. Bueno, solo me queda decir lo de siempre. Suscribirse, dar like, compartir y comentar los videos por parte de YouTube. Votar, seguirme, comentar y compartir la historia por parte de los de Wattpad. Aquí su amigo Fix. Mix. Un abrazo y que todo les vaya bien, gente hermosa. Dije con una sonrisa despidiéndome frente a ustedes mientras todo se volvía oscuro.